Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy, así de increíble como parece, vamos a ver un comando que lo debí de haber hecho hace, no sé, hace unos 130 videos. Y es que es tan útil, es tan obvio, que se utiliza bastante y no me había percatado de que no lo había subido. Sin embargo, pues nunca es tarde para hacer las cosas, y en este caso vamos a ver un comando que se llama offset. Quiero comentar antes de este comando que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de alguien que modela producto, no sé si tanto en arquitectura, no sé si tanto en joyería también, en juguetería también, en todas las cosas que no sean planas, este comando de offset va a ser infinitamente superior al comando de extrude. De hecho, yo te recomiendo, a menos de que hagas puras placas, por ejemplo mobiliario, que hagas stands, que hagas fachadas arquitectónicas, algo por el estilo, yo te recomiendo que no utilices el comando de extrude. En este caso, primero, ¿para qué te va a servir el comando de offset? El comando de offset te va a servir para que le des cierto grosor a lo que son los objetos. Se van a convertir en un sólido, es decir, vas a pasar de una superficie, recuerden que una superficie no tiene ningún grosor, a un sólido. Dentro de este comando no importa la complejidad de tu forma, no importa si es una placa, no importa si es algo un poquito plano, no importa si es algo intermedio, complejo o muy avanzado. Vamos a ver varias formas aquí. Primero, aquí tengo lo que es mi superficie. También más adelante les voy a mostrar cómo puedes modelar esta silla. Aunque fíjense, hago un paréntesis 10 segundos. Mucha gente me dice, sí, pero esa silla ya está para que la descargues. Sí, pero si no la sabes modelar o no la puedes modelar, cuando tú quieras hacer una silla parecida que no la puedas encontrar, ¿qué vas a hacer ahí, no? Entonces aquí la intención de este canal es que aprendas a modelar y que no, sí, igual le puedes descargar, pero que no dependas de que tu objeto esté en una biblioteca o que no esté en una biblioteca. Ahora sí, el comando va a estar aquí en Principal 2, en las herramientas para superficie. El comando va a ser este, bueno, el icono va a ser este, sería desfasar superficie. Voy a cliquearlo, selecciono mi objeto. En este caso pudiese yo modelar, o más bien seleccionar 2, 3, 5 objetos mientras sean superficies. Quiero decirte que nunca le des grosor a algo que ya tiene grosor. Es decir, si tú seleccionas un objeto sólido y le quieres dar grosor, puede que este trabaje y trabaje y trabaje, y al final, bueno, está haciendo un cálculo en donde como resultado puede pasar dos cosas. Una, que quede algo muy exageradísimo, como que trate de darle grosor al grosor, y si eso lo vemos en una lógica, pues no se puede. O que simplemente no te lo haga. Si tienes una versión antigua de Rhino, también puede ser que tu máquina se quede pensando y que nunca termine. Pero ten mucho cuidado en no seleccionar sólidos, que viene siendo bastante lógico, ¿no? Voy a dar aquí un enter porque nada más quiero seleccionar esta. Y vean que le aparecen unas flechas. Las flechas son súper importantes porque indican hacia dónde le va a dar el grosor. Es decir, en este caso el grosor se lo va a dar hacia adelante. En mi caso quiero que el grosor se lo dé hacia atrás. Entonces voy a venir a esta opción que dice invertir todos. En inglés, si tienes tu Rhino, va a decir flip all. Nada más clique una vez. Chequen, se pueden ir yendo hacia donde yo quiera, ¿no? Yo lo quiero hacia atrás. Tiene varias opciones. Distancia va a ser el grosor. Yo no recuerdo cuánto tenía esto de grosor, pero no sé, le voy a poner .8. Ahorita checo si está muy delgadito o qué pasa con esto. Esquina redondeada. Esto, si tú tienes algún modelado como una especie de caja, como una especie de locker, un gabinete, algo que tenga esquinas interiores, las va a redondear. Sin embargo, yo no te recomiendo utilizar esta herramienta de esquinas redondeadas, porque no te pregunta qué tan redondeada, si es muy poco o si no. Si nada más quieres suavizar las esquinas internas de esto de aquí, te va a convenir hacer esto. Pero en dado caso que tú estés siguiendo un plano, puedes decirle en esquinas que sean en punta y luego aplicar ahí un redondeo en la parte interna. Sólido igual así. ¿Para qué es esto? Si yo le digo sólido igual a no, voy a adelantarme, voy a dar un enter y vean que me va a hacer una copia a la distancia que yo le he indicado, pero no hizo este grosor. ¿Qué pasa? Esto siempre lo digo yo en clase. ¿Qué pasa si tú no te das cuenta de esta opción? Porque mucha gente es, sí, le doy enter y ya. Pero si tú no te das cuenta de esta opción, cuando vayas a otro programa a llevar esto, una de dos, o te lo lleva como una superficie, o simplemente le van a salir errores y no te lo va a leer. Otra cosa, si es para lo que es, por ejemplo, animación, puedes dejar algunas partes obviamente abiertas
y le salen alteraciones o de repente es inestable. Número 3, si es para impresión 3D, lo que va a suceder es que te lo va a imprimir lo más delgadito que pueda y depende de la forma puede que se derrita, que se desvanezca, que se aplaste lo que es tu impresión 3D. En algunas ocasiones a mí me han comentado, mira, a mí alguna ocasión me pasó eso, que como que se aplastó y no salió del grosor que yo lo ponía, y es justamente por esto, ¿no? Porque tú le has puesto ahí en sólido igual a no. Y si esto es para producción, pues simplemente no te va a servir, ¿no? Voy a dar una vez control Z, voy a repetir mi comando, lo voy a hacer hacia atrás, creo que estaba bien de punto 8. También tenemos aquí una opción que dice tolerancia. ¿Qué es esto de tolerancia? Tolerancia va a ser una especie de permiso que le indiquemos a Rhino. Le vamos a dar un permiso de que se desvíe 0.00 y la tolerancia que le demos, o que le haga esta deformación a un objeto para cuando no pueda pasar o no quepa este grosor en determinados ángulos, haga justamente esta alteración. Sin embargo, basándome en mi experiencia, no te va a afectar realmente mucho lo que es esta tolerancia que le indiquemos, ya que en muchas ocasiones estos ángulos que se forman en tus objetos pues no son controlados. Entonces imaginémonos una esquina por ahí que esté muy angulada y que salga producto de nuestro modelado, o sea que no esté contemplada, pues no vamos a saber qué ángulo tiene ahí o qué grosor va a caber ahí. Por lo tanto, si nosotros vamos calculando una tolerancia de, ¿sabes qué? Puedes desviarte un poquito más, pues no va a ser gran efecto. También hay diferentes formas de darle grosor a esto, y ya he comentado algunas por ahí. Si estás interesado en alguna otra forma de agregarle grosor a tus objetos, te recomiendo que cheques una botella que hice azul, creo que es botella de Tupperware, creo que le nombré, y otra botella de perfume. En esos dos te explico cómo darle grosor cuando tienen diferentes grosores o unos ángulos muy exagerados en algunas formas. También tenemos esta opción de ambos lados. Esto es obviamente, lo voy a activar solamente para que se vea. Voy a dar un enter y le va a dar grosor tanto hacia atrás como hacia adelante. Vean que aquí está mi original, hizo la copia de atrás e hizo la copia de enfrente. Me voy a regresar y selecciono de nuevo, activo mi comando, lo voy a activar de este lado y lo voy a poner en este caso sólido sí, ambos lados no, y lo voy a regresar hacia atrás. Voy a dar un enter y este objeto se acaba de construir como tal, o se acaba de convertir, perdón, en lo que es un sólido. Ahora, si tú ya quisieras redondear aquí, puedes redondear, o sea, puedo yo venir aquí a lo que es mi fillet. Este comando ya lo he explicado por ahí, tú puedes ir seleccionando las orillas, un enter, no sé, aquí que sea muy delgadito. O sea, esto lo estoy haciendo aquí sin considerar ningún valor, pero vean que aquí ya me hizo mi redondeo, ¿no? O sea, a lo que voy es que esta entidad, este resultante es completamente editable. Ahora vamos a ver el comando en inglés. Voy a poner guión bajo y voy a poner, déjenme checar aquí, guión bajo offset srf, aquí está. Offset surface sería el nombre completo, pero si tú pones guión bajo offset srf te lo va a reconocer. Pasa exactamente lo mismo, trabaja de la misma forma. Aquí está. El comando en español va a ser desfasar sub. Aquí está, miren. Selecciono, doy un enter y acepto. De esta manera trabaja igualmente lo que es este comando. También seguramente vean, va a estar aquí en superficie y tendríamos aquí desfasar superficie. Yo casi no trabajo por medio de estas herramientas, pero opciones tenemos varias, ¿no? Aquí tendríamos mi desfase. Voy a regresar, control Z. También debería de estar aquí en superficie y va a estar aquí. O sea, depende. Muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿para qué es este menú de aquí? ¿Para qué es el de arriba? Porque yo en los cursos que imparto o que impartía, solamente trabajo con estas herramientas y con comandos. Dicen, oye, ¿para qué son todas estas herramientas? ¿Cuándo las vamos a ver? ¿Para qué es la barra de arriba? Son exactamente lo mismo. Hay algunas cosas que no están aquí en los menús y hay algunas cosas que no están aquí, pero están en comandos. Pero de manera general, estas herramientas que hay aquí, las de aquí arriba y los menús, son prácticamente lo mismo. Estábamos en que tendríamos aquí nuestras superficies, aquí estaba nuestro comando, ¿no? Nada más seleccionábamos y aceptamos. Igual tendríamos aquí que configurar, pero que me parece que le di sólido igual a no. Y bueno, pues así de sencillo es utilizar este comando. Recuerda, más adelante, si no es que para que el día que tú estés viendo esto ya tengo modelado este objeto,
Si es así, te voy a dejar el video al final para que puedas ir a checarlo. Te invito a que si eres nuevo te suscribas, confía en este canal. Tenemos modelado básico, intermedio, ya tenemos avanzado. No importa lo que te dediques, no solamente modelamos mobiliario ni joyería, o sea, modelamos un poco de todo. Tengo ahorita un proyecto grande, estoy pensando en modelar una bicicleta, pero yo creo que en la pura grabación me voy a tardar como unos 8 días, más la edición, más que lo agendo y más todo eso. Es un proyecto bastante grande, porque la quiero modelar lo más precisa posible, pero ya estaremos viendo qué modelamos. Si tienes alguna sugerencia por ahí de, oye, estaría bueno que modeles esto de aquí, esto de allá, incluso si en la página por ahí de Facebook me quieres mandar ahí una imagen de, mira, estaría padre que modeles este es básico, este intermedio, este más avanzado, estaría padre y lo estaría considerando. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial gráfico. Si quieres apoyar al canal, deja alguno de los anuncios que te van a estar apareciendo y eso me ayudaría bastante. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Nos vemos en la próxima y hasta luego.